es que me confunde un poco la pregunta que ya hace Dani, porque pues hablé de todo un poco, pero el reconocimiento, digamos, de que yo estoy viendo mi lecho de muerte, lo tomo de esa manera. Porque yo dije una cosa que muchas veces se quedan atemporales, ¿no? Que podemos ver la actividad, digámosle, paranormal o del espíritu, que se logra obviamente percibir en cualquiera de esos aspectos. A nivel religioso, pues puede ser la creencia que nos han alimentado desde el punto de vista que obviamente existe el espíritu, los ángeles, Dios, también esa parte, esa creencia ya es una creación mental, por ejemplo, de la costumbre de lo que hacemos. A nivel científico es muy claro, incluso ya me lo hemos dicho, y no solo ahora, a nivel y tiempo pasado, la actualidad presente, pues bueno, desde la parte médica científica no ha sido comprobado, porque por eso siempre es la misma como batalla entre cuándo, cómo y dónde se comprueba. Eso es algo de como las religiones, con todo este tema de las culturas es una situación de nunca acabar. Obviamente lo tomaría de esa manera o respuesta a la señora o señorita. Muy bien, la línea está abierta, 601-288-4218, para que usted llame y diga a quién le quiere hacer una pregunta. Pero antes, Paul Urrego, ¿usted qué cree de los fantasmas? ¿Existen, no existen? ¿Qué quiere decir usted? Bueno, yo tengo dos puntos de vista, obviamente. No creo como no creo. Bueno, pero tengo dos puntos de vista. Uno, que todo es cíclico. Al capturar sonidos, al capturar voces, al capturar todo este tipo de anomalías, pienso que son repetitivas, que hay un espacio, como lo hablábamos, como un espejo donde se van repitiendo las mismas escenas, las mismas palabras. La persona queda como en un ciclo o esas acciones, esa energía queda repitiéndose en un espacio. La otra manera, la otra forma que digámoslo, yo tengo ese concepto, es que los fantasmas no son como tal fantasmas, sino son energías y que son creadas por el propio humano y que digámoslo, que la persona lo contempla y lo desea tanto y bota tanta energía y el cerebro es tan poderoso que puede llegar a crear una energía, puedes llegar a crear un movimiento, puedes llegar a crear ese tipo de sensaciones que lo pueden confundir las personas como fantasmas y que los pueden materializar, les pueden dar, digámoslo, esa vida a esa energía que pueden ver personas, uno mismo en la mente puede crear, ay, ahí está tal persona, escuché la voz de tal persona. Pienso que puede llegar a ser una forma de ver fantasmas o supuestos fantasmas. Lo que digo son puntos de vista. Lo digo, creo, como tengo este punto de vista también. Muy bien, Pulpo. Cuando llamen, es hacer preguntas acerca de lo que ha dicho Xavier, que dice ver, hablar con fantasmas. Ya escucharon acá uno, Robles también. Tulio también ya da su opinión, que él dice no, los fantasmas no existen. Y Tulio, una preguntita antes que hacen acá. ¿Qué cree entonces Tulio Fernández de las psicofonías que dice Robles cuando se registran? Las psicofonías, yo creo lo que les decía ahorita, que hay diferentes cosas en el sonido, ¿no? Que no se perciben a primera vista, a primera oída sería en este caso, y que el inconsciente las va como asimilando. Entonces yo creo que después de eso, obviamente, los diferentes registros de sonido van cogiéndolos. Muy bien, la Mega, buenas noches. Aló. Hay que filtrar. Aló, ¿quién habla? Buenas noches. Angélica desde Cúcuta. Angélica desde Cúcuta. De lo que ha oído usted a opinar a Robles, a Xavier, a Tulio, ¿para quién es la pregunta? Para Xavier Piñeros. ¿Qué pregunta tiene sobre lo que él dijo? Bueno, yo quisiera saber, de acuerdo a una experiencia que tuve un par de meses, yo soy un poco escéptica con el tema paranormal, pero hace un par de meses, en mi casa, que nunca han asustado, nunca ha pasado nada paranormal, pude ver claramente a un ser, a una persona de ropa blanca, pero no tenía pies, era como si flotara, y pues en el momento no me dio miedo, y yo me encontraba con mi hijo, sino lo que pensé fue, ay, juepucha, este viene es por mi nona, porque yo tengo una nonita que está en cama. Yo me levanto, voy a la habitación de ella, que da al patio,
y no lo veo ahí, y cuando volteo a mirar la ventana de la habitación, lo veo que está en el patio y llega hasta un árbol, me mira nuevamente y se desvanece. Entonces la duda es, ¿por qué en una casa donde nunca han asustado se puede presentar un fantasma? Muy bien, pero yo quiero volver esto también debate. La idea es un debate, porque le están preguntando una explicación, a ver qué quiero que la dé. Pues la pregunta es para Tulio. ¿Qué opina Tulio de esto? De lo que ella acaba de contar, que vio ese fantasma blanco levitando y lo vio por su casa. Y que ella está en línea por si también quiere debatir con ellos. Saber qué es la explicación, lo que ella dice, pero Tulio, que es el que no cree en fantasmas, ¿qué explicación le da a esa historia? Primero sabe. Listo, rápidamente. En este caso, aunque no hay ningún tipo de suceso sobrenatural o paranormal, algo muy importante es que ya coincidió algo que estaba bajo la compañía de un niño. Recordemos que los niños son extrasensoriales, son extremadamente perceptivos y a través de su inocencia ellos pueden imaginar, ¿sí? U otros también que lo que están viendo les dé un reflejo de miedo. Yo pienso que puede ser más por la situación que generalmente cuando la abuela o su nona siempre dice que posiblemente viene algún ser cercano fallecido a venir por ella, es decir, su esposo o alguien muy cercano. Yo no lo tomaría como algo a nivel de punto de vista natural o sobrenatural, perdón, ya que no solo había un registro, sino algo muy importante es que había un niño. Y si el niño no ha tenido ningún tipo de acontecimiento que de pronto tome miedo en algunas zonas de su casa o que muestre o señale cosa de actividad paranormal, pudo ser más en una situación de sugestión, independiente que sí o no anteriormente no surgiera nada. Yo pienso que más por la situación o el miedo de la enfermedad o lo que pueda estar surgiendo en su nona, que puede causar ese tipo de sensación, pero no que haya una actividad sobrenatural paranormal de inmediato. Aclarando, porque puede ser un fantasma mental que en un momento dado, lo que ella pudo ver, la sugestionó y dio un salto a ello. ¿Qué opina usted de lo que le acaba de responder Xavier, señorita? No, yo también pensé lo mismo, precisamente por lo escéptica que soy ante estos temas. Pero lo curioso después de esto, que es este ente se desapareció, fue que me llega mi hijo y me dice, mami, ¿tú también lo viste? Ah, ya es diferente. Al hombre de blanco. Ok. ¿Qué opina Xavier? Entonces, Mira, es algo muy interesante porque ella lo acaba de decir. Una cosa es porque si no, el niño no ha tenido acontecimiento de miedo o zozobra o angustia o señal o algún tipo de situación que él también ve, aclarando la imaginación, o la situación que nunca se le ha sugestionado al niño, o no se le ha alimentado situaciones de algún ser fallecido, pues mira que entonces en este caso prevalece mucho más digamos, la pregunta, la respuesta que da el niño de lo que vio y lo que también vio la mamá. Entonces ahí sí podríamos entrar y diría que sí lo pudo haber dado, porque el niño en su inocencia, en medio de todo, son radares, es una cosa increíble. Entonces pudo darse que sí, aclarando por lo del niño, sí, por eso dije, ya que el niño presenta situación, póngale cuidado, porque los niños son dulcecitos para ese tipo de situación y los atraen. ¿Tulio qué opina de esta historia? ¿Usted que no cree en fantasmas? Yo creo que los niños también son como, absorben absolutamente todo, ¿no? Entonces pues habría que ver también, en el caso pues del oyente, qué tanto se ha hablado de esta persona, de lo que estaba sufriendo la nona, de lo que pasaba con la nona, y seguramente yo creo que puede ser como una sugestión de ambos de creer que vieron eso. Muy bien, muchas gracias a nuestra oyente por llamar. Fantasmas, debatimos sobre fantasmas. ¿Tiene usted una pregunta para Robles con lo que ha dicho? ¿Para Xavier Piñero sobre lo que dijo de su creencia de fantasmas, de hablar con ellos? ¿O para Tulio también lo que opinó Tulio Fernández sobre los fantasmas? La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿Quién habla? habla Janet. ¿Quién, Janet? Sí, Janet. Janet, ¿cómo le va de lo que ha oído hablar a Robles, a Xavier, a Tulio? ¿A quién le quiere hacer una pregunta? A Xavier Piñeros. ¿Qué le pasó a usted? Bueno, yo te voy a contar mi historia. Hace 3 años falleció mi hijo de una manera violenta. Él tenía 17 años. Pero un año atrás, la historia viene de un año atrás, que mi hijo sufrió un accidente y nosotros estábamos en el hospital y me pidieron una copia de la tarjeta de identidad de él. Fui a sacar la copia de la tarjeta de identidad de él y la imagen, la foto de él salía borrosa, más no el resto de las cosas de la tarjeta de identidad. Sí. Pasó así 2 veces, la tercera vez la pude sacar, entrando nuevamente al hospital. Alguien me habló, no puedo decir quién, me dijo, tu hijo va a morir de un disparo por un problema que no va a ser de él. Yo me asusté muchísimo, demasiado.
entré en pánico y le dije a mi hijo, hijo, yo escuché que tú ibas a morir de una forma violenta de un disparo por un problema que no iba a ser tuyo. Él lo único que hizo fue abrazarme y me dijo, tranquila mamá, que nada me va a pasar. Pasó mucho tiempo y resulta que él falleció de esa manera. Y esto se lo habían dicho a usted un Falleció. año antes, ¿no? Sí, más o menos un año antes. Yo les conté a mis hijos, yo tengo más hijos, les conté y les dije que eso iba a pasar. Efectivamente pasó. Mi hijo estuvo estaba en la casa una mañana, lo llamaron porque a uno de los amigos le habían robado una gorra y cuando él salió tuvo un disparo en el tórax, falleció y fue algo que quedó así. Lamento mucho oír esto. ¿Y cuál es el debate que usted quiere formar frente a esta situación con los invitados o lo que dijo Xavier? Ahí está. Pues mira, mi debate es uno. No sé qué puedo decir yo sobre el ente, no sé si sería la muerte como tal. Para mí, yo tengo que fue la muerte que me avisó, más no estaba como prevenida en el tema, pero tal cual como esa voz me dijo que él iba a morir de un disparo, tal cual pasó. Claro, ya hablaríamos de otro tema que es el tema de la muerte, pero después del Sí. fallecimiento de su hijo, ¿algo ha pasado relacionado a los fantasmas, que es lo que estamos debatiendo esta noche? Sí, mi hija se soñó con él Ujú. de la manera que le dijo cómo él había muerto, Sí. que él no sintió que él había muerto y que cuando él despertó le dio mal genio de verse que todos llorábamos alrededor de él. No sé si eso sería así como tal, como si él se le presentara a la niña, no sé, digo la niña porque es una señorita, ¿Como una manera de despedirse en los sueños? de pronto algo así, pero entonces ya la mayoría de nosotros nos soñábamos con él más pequeño Ok. y contento y de muchas formas así, pero pequeño. Mi pregunta para Xavier es que si me podría decir algo sobre él. Bueno, ahorita como tal comunicación con muertos no estamos haciendo, estamos en el debate de los fantasmas. Entonces es más bien inclinarlo, Xavi, en su experiencia con los Sí. fantasmas, si es que existen los fantasmas, se pueden manifestar o hablar con nosotros a través de los sueños. Sí, señor. Da el salto, la posibilidad o la causalidad de tener este tipo de manifestación y comunicación. Se llaman mensajes oníricos. Es donde logramos tener cierto tipo de contacto, comunicación a través de los sueños en cualquiera de sus experiencias, apariencias o demás, porque nos van a mostrar de una manera joven, bonito, otros, bueno, eso depende de la Ujú. experiencia de la persona. Pero aquí hay algo muy importante y es que siempre hay como ese hilo espiritual o conexión del amor de los padres a sus hijos, los hijos a sus padres. Por ende, y yo a las mamás siempre en medio de esa adversidad, cuando algo le está surgiendo a su hijo, ellas lo sienten automáticamente, ¿correcto? Pero hay algo muy importante y es que para el ciclo de nosotros es como enterramos a nuestros padres, viceversa, etcétera, pero cuando una madre entierra a su hijo, un dolor de nunca Ujú. obviamente acabar, Sí. ¿cierto? Y siempre va a haber una conexión, llámese espiritual, divina o con él directamente. Hay una situación dada acá, Dani, es que la hermana se sueña con él y pues yo pienso que quién no va a recordar a su hermano, sin importar su edad, Claro, siempre va a haber una pero la situación. pregunta es, ¿está soñando y uno recreando a su madre, a su hermano, a su hijo en el sueño? ¿Cómo sabe uno que realmente en este caso es el hermanito de él, de ella, Ujú. que le está hablando en los sueños? O sea, que si hay un fantasma en el sueño diciéndole cosas, como decía, no quiero que me lloren más, o estoy viéndolos a todos llorar, por favor, no más. ¿Cómo sabe uno que sí fue el fantasma realmente de él, que vino a hablarme? Porque claro, si yo estoy en la mitad de la sala a las 3 de la tarde, se me aparece y digo, miércoles, se me apareció mi hermano y no tengo duda, hablé con él y me dijo que por favor no lloremos más, que le botemos todas las cosas, que debemos descansar. Pero en un sueño, es que uno se levanta y dice, miércoles, ayer mi mamá me dijo que no la lloré más, que la extraño, en fin. ¿Cómo sabe uno que realmente fue el fantasma de esa persona que entró en el sueño de uno para hablarle a uno? Ok, recordemos que es un estado de conciencia e inconsciencia, ¿no? Al descansar, obviamente los neurotransmisores y la información que también generamos como nuestro diario vivir y más con esa ausencia, se puede dar un salto efectivamente del soñar
de manera, digámosle, o recrear el cerebro de podernos contactar con ese ser fallecido. Yo pienso que no se puede decir de inmediato que así sea mi hermano o mi familiar quien se soñó, porque también la necesidad del querer saber y querer sentir o querer saber cómo está. Como es un sueño, Ujú. ¿correcto? No puede ser garantizable. Lo más extraño es que le presten atención es cuando no solo sueña una persona, sino en círculo, no solo la familia, sino comienza una situación de donde el mejor amigo se lo soñó, la novia también, no en todos los días, pero comienza un sinnúmero. Yo diría que ahí sí estamos dando un salto de la conexión, la comunicación de algo paranormal, porque si todo eso se relaciona, ¿correcto? Pues puede haber que se logre omitir o y pretender o contactarse de manera tal vez de darles algún mensaje, apartando obviamente eso onírico, porque como su palabra lo dice, es un sueño que no se ha garantizado que efectivamente sea el ser fallecido que usted quiera saber. Tulio quería decir algo sobre Sí, esto. yo quería decir algo y es, ahí estoy de acuerdo con Xavier, es un poco el inconsciente. Freud decía que los sueños son productos del inconsciente, algo así como el sistema digestivo de la mente, porque la liberan de las múltiples cargas. Entonces, hay mucha gente que se queda con cosas guardadas, porque la muerte, en muchos casos, es de manera inmediata. Sí. Un accidente, un asesinato trágico como el que le pasó a esta persona, que lo siento mucho, pero se quedan muchas cosas sin decir. O sea, si uno tiene tiempo de una enfermedad larga, uno puede decir, mamá, yo siento mucho que pasó tal cosa. De hecho, mi hermana se soñó con mi papá cuando él se murió, que se murió, como les dije, de manera inmediata, y soñó con él diciéndole, yo siento haber hecho esto, pero era algo que mi hermana tenía en el inconsciente de ella, algo que le dolía. Entonces, digamos que yo creo que en esta parte, cuando uno se sueña con un fantasma, es una manera de hacer las paces con esa persona que se ha ido, porque uno no puede, ya no puede tener como esa última charla con la persona. Entonces, yo creo que esa es una manera en que el ser humano logra dar ese último adiós. Roles, ¿qué opina de esto? Los sueños, que hay muchas historias que gente Sí. dice, el fantasma de mi hijo, de mi amigo y mamá, me habló en un sueño. ¿Usted qué opina de esto? ¿Realmente sí es el fantasma que aprovecha el sueño para meterse en nuestra cabecita? ¿O eso sí es un sueño y no es el fantasma como tal ahí? Yo creo que hay cosas en el cerebro que aún no comprendemos. Nuestro cerebro es una máquina, ¿no? Y debemos entender que aparte de eso es un ser vivo, porque es la glándula principal del cuerpo humano. Y ese mismo cerebro, esa misma glándula, la cual algunos han denominado en alguna de sus partes como la glándula pineal, que es la que se encarga precisamente de ese tipo de recepciones, la verdad no la he logrado compartir. La comparto más con la evidencia, con el tema de que una persona posiblemente pueda prevenir que va a pasar algo fatalmente, una muerte, más no que dentro de ese mismo sueño alguien lo esté previniendo y que haya fallecido. O sea, ¿usted no cree que a través del sueño es posible una comunicación con el fantasma? Exactamente, o sea, no puede haber una interacción porque hay muchas cosas. Ok. Nuestro cerebro vive bombardeado todos los días de mucha información y esa información queda ahí, en nuestra memoria genética. Además de que, y eso no sé si lo compartamos con el Máster Tulio, dentro de las diferentes partes del cerebro hay una llamada o denominada cerebro reptiliano, que guarda el registro ancestral de de nuestro origen. Es lo más primitivo que hay. Por eso, Exactamente. y de ahí viene la teoría de los reptilianos y todo esto, ¿no? Totalmente. Entonces, digamos, nuestro mismo cerebro reptiliano se puede encargar de hacernos creer, por ejemplo, que podemos regresar a la vida y que fuimos producto de una encarnación anterior. Partiendo de ahí, que hayan personas en el planeta que sigan insistiendo que ya habían vivido, más posiblemente puede ser una simple sensación de combinación de factores como el déjà vu, de factores como el desdoblamiento astral, la proyección astral, etcétera, controlada, Ok. y que esa misma información llegue a tener como tantas cosas metidas, mezcladas, que nos confunda y pensemos que es un mensaje directo a nosotros. Antes de ir a la línea, Roles, ¿usted qué cree en fantasmas? ¿Los animales quedan como fantasmas? Todo, la materia también. O sea, el que tuvo un perrito en la calle y se murió, el fantasma del perro puede pasar ahí en el apartamento y ladrar, Perfectamente. mover cosas. Claro. Para saber qué de fantasmas, ¿ustedes los fantasmas de los animales o los animales no tienen fantasmas? No, yo digo que no quedan como fantasmas. No quedan. No. Para usted el ser humano y ya, pero un perro muere y no queda como fantasma.
Hay una conexión importante porque los animales se enamoran de su amo y viceversa. Por eso lo que pasa en vida, lo que siente su amo, efectivamente el animal es el Sí, receptor. obvio, pero, Queda una energía, pero que son quede energías, son pero vida. fantasma del perrito que diga, ay, en mi apartamento hay un fantasma y vas a ir y dice, ah, sí, es el fantasma de su perro. No. No. Voy a hablar desde un punto de vista práctica porque yo no he visto un fantasma. No, por eso, de un usted que ve animalito. fantasmas no ha visto fantasma de un No. perro, de un gato. Dile su energía, sí, pero que... Para el perrito roles sí camina. quedan como fantasmas. Sí, ¿Qué- total. ¿Crees que tendría que ver la parte racional, como el ser humano es racional y el animal no? Sí. ¿Tendría que ver eso? Algo usted- Pero también hay otra cosa aparte de lo que dice Tripón, es muy importante. Hay muchas personas que dicen o testimonian que han visto casas fantasma. Esa era una pregunta que yo tenía. ¿Qué Exacto. pasa con Carros fantasmas Carros en las fantasmas. carreteras. fantasmas? Hay Barcos, cuentos, barcos historias de fantasmas, fantasmas. los famosos barcos fantasmas y carros, y aquí llaman a contar historias de motos, de cantidad de cosas, que es lo que uno dice. ¿Quién queda como fantasma al final? ¿El cuerpo nomás? Ahora viene también algo como medio bobo, pero también es de pensar, porque el fantasma se ve con accesorios. ¿El Total, accesorio queda como fantasma? Que uno dice, no, el fantasma tiene un sombrero grande. Entonces el sombrero pasa, por decía, no es que él usaba mucho, Sí. pero a la hora de verdad, ¿qué está quedando como el fantasma? ¿Uno? O también la ropa de uno, los tenis, que uno diga, ah, sí, no, ese era Tripas el fantasma y tenía la camiseta de no sé qué y todo. Entonces viene esa pregunta, ¿los objetos También. quedan como fantasmas? Entonces la moto, porque si uno usa la moto todos los días, pues esa moto es más importante que el mismo jean que uno se pone. Hasta con motociclista incluido. Está impregnada de la energía, entonces uno dice, no, era la moto del 20 y se mató en la moto. Claro. Entonces uno dice, uy, a las 3 de la mañana siempre pasa la moto y el muchacho que murió, entonces, ¿los objetos quedan como fantasmas? Pues sin ir tan lejos, Tripón y compañeros de la mesa y oyentes, hay un libro, o existe un libro de hace muchísimo tiempo, en los años 80, que me lo regaló precisamente mi abuelo, que me comenzó a introducir dentro de ese mundo y experiencias, llamado Un mundo de fenómenos extraños de el gran Charles Berlitz. En esa recopilación de cuentos recuerdo mucho una de unos muchachos que decidieron salir a vacacionar, se fueron para un pueblo. Sí. Los muchachos se fueron muy contentos, muy bacano, muy chévere, toda la cosa organizada. Y ellos iban en su carro cuando de un momento a otro el que iba manejando sintió que se perdió. Y les dijo, muchachos, como que nos perdimos. Cuando comenzaron a avanzar un poco más, se dieron cuenta que comenzaron a encontrar unos postes donde estaban anunciando un circo, una feria, pero les parecía algo muy anticuada la imagen que aparecía en ese anuncio. Ellos deciden buscar en lo que aparentemente llegaron, que fue un pueblito, una casa que ni siquiera era un hotel como los que hoy en día conocemos, una casa que era como un hospedaje, y ellos llegaron realmente allá porque ya se sentían muy cansados, decidieron entrar ahí en esa casa. Cuando hablaron con el dependiente, con el que manejaba pues esa casa hospedaje, se dieron cuenta que todo lo que había alrededor se les hacía demasiado clásico, como para que sea algo en una remembranza de un hotel de un pasado pues ya acabado, en una etapa ya acabada. Ellos deciden quedarse y se dan cuenta que todas las personas, los comensales, los invitados, vestían de una manera muy extraña y ellos aseguraban que lo que estaban viendo era como una fiesta de disfraces. Ujú. O sea, estamos dentro de una fiesta de disfraces y no nos invitaron. Pero veían que ellos se interactuaban con ellos de una manera muy normal. Cuando ellos fueron a pagar, o sea, cuando fueron a pagar se les hizo tremendamente, pero tremendamente económico, porque el señor les cobró al estilo de los años, digamos, 40, cuando ellos estaban haciendo todo este viaje en los 80s. Ellos dijeron, oigan, qué chévere, baratísimo, no entiendo por qué, porque nos quedábamos tantos días, consumimos tantas cosas, pero bueno, a este hotel volvemos. Y efectivamente pasó un tiempo e intentaron volver. Cuando llegaron, encontraron los postes, pero la gran sorpresa se la llevaron cuando vieron que estaban anunciando de un famosísimo hotel que había existido en los años 40 y que un incendio había acabado con ese hotel. Los objetos fantasmas, lugares fantasmas, carros fantasmas. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches, Gracias, ¿quién habla? María. Marían, bienvenida. De lo que ha oído en la mesa, Muchas gracias. ¿a quién le gustaría hacerle una pregunta de acuerdo a lo que han dicho? Al que no cree. Al que no Muchas gracias. cree, a Tulio, muy bien. ¿Qué le quiere decir a este hombre no creyente? Yo creo que me explique. Hace mucho rato
estaba yo viviendo, como a las 3 de la mañana entró una llamada y era mi hijo. Hablé con él, lógico, me quitó el sueño, estaba haciendo mucho calor y me acosté para la parte de abajo. Yo estaba en un pueblito, imagínense, era como en la sala que tenía la salida y se encontraba la puerta, o sea, se encontraban las dos puertas, el patio, o sea, la salida a la calle y el patio. Bueno, tenía mucho calor y me acosté boca abajo. Me llamó mucho la atención porque en esa casa habían bombillas amarillas, pero en la parte, o sea, del patio, por la puerta entraba un reflejo y era una luz blanca. Yo decía, tan raro, porque era patio, pero eso era como sembrados, y yo decía, tan raro, una luz blanca. Y yo me quedé viendo la luz y la luz se quedó allí. Me acordé que mi hermano me dijo, una vez cuando usted vea una cosa de esas, pregúntele ante Dios Todopoderoso qué quiere. Yo hice esa pregunta. Esa luz se metió por debajo de la puerta y quedó como un charco, pero luz. Yo me quedé ahí, volví y le pregunté y saltó a la parte donde yo estaba. Empezó a formarse de pies hacia arriba, los pies, el cuerpo, las manos, empezó a formarse todo, pero era altísimo. Yo no aguanté, yo pegué un grito y desapareció.